Gloria a Jesús. De aquí poquito vamos a ver vídeos de los hermanos ahí en Caracas. Remar en Venezuela ya lleva también años. Creo que han sido afectadas también algunas casas de las nuestras, porque ha sido tremendo el terremoto. Y ahora ya están allí operando los mismos hermanos que viven allí, dando de comer ya a algunas familias. Y ahora se está preparando un equipo que sale. Y luego pues habrá un llamado y se irán preparando. Porque claro, tampoco tienen muchos medios. No es que nosotros... Se necesitan las fuerzas también especiales y para desescombrar. Allí la gente está hasta con las manos, intentando quitar la tierra, las piedras. Pero bueno, les digo esto para que oremos por Venezuela. Amén. Ayer tuvimos una campaña en Villalba, donde estuvo el pastor Miguel también, trayendo un mensaje como un terremoto. Habló de Caracas y habló de que realmente, pues bueno, nos guste o no, es un castigo que viene de parte de Dios. Dios lo permite. Él es el que hace la herida y después la cura, la sana. Y a causa de tantos terremotos, no como el de Venezuela, sino en muchos países que ya han habido anteriormente, han habido muchos miles de muertos, pero el doble de miles se han convertido al Señor después de esas. Es como decir, a que le toca, ¿no? Porque Dios le lo permite, pero qué bueno que no perdamos la oportunidad en vida de poder recibir ese mensaje de salvación. Y para eso Dios muchas veces tiene que quebrar y quebrantar. Y aún así a veces nos libramos. Pues yo me acordaba ayer, estábamos hablando con el pastor José Jesús y veníamos de vuelta de la campaña, decíamos, ¿cuántas veces hemos estado entre la vida y la muerte? ¿Verdad? Y algunas nos hemos dado cuenta, otras no. Y Dios siempre ha estado ahí, dando esa oportunidad, y qué bueno que la hayamos recibido. Amén. En alguno de esos quebrantos. Yo me acordaba hasta de una sobredosis, por ejemplo, de heroína, como Dios lo permitió, para clamarle fuertemente. Y bueno, el mensaje es que Dios está con nosotros. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, tu poder, tus milagros, Señor. Te ruego que obres en nuestras vidas y, Señor, que tú puedas estar con nosotros hoy y cada día hasta el fin del tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos aquí, bendíceles, en el nombre de Jesús, amén. Y Dios con nosotros, como decíamos ayer, no porque éramos buenos ni porque somos mejores, sino todo lo contrario, éramos lo peor. Y Dios se fijó en nosotros. Acordaos que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? Y escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar lo sabio. Pero aprovechemos la oportunidad. Si nos hemos sentido miserables, si hemos hecho cosas que no agradaban no solamente a Dios, sino a esta sociedad, a las personas, ¿no? A nuestra familia. Pero Dios puso la mirada a nosotros. Dios se codeaba con lo publicano, con lo peor, y así le tachaban las mentes religiosas, las mentes que se creían justas. Tachaban a Jesús de, míralo, con quién se junta, este es un bebedor y bueno, en aquel tiempo no sé si habría póker, pero también lo hubieran tachado de jugador y de todo, ¿no? Y así escoge Dios al Mesías, así escoge Jesús, de una ciudad que era casi desconocida, Jesús de Nazaret. De hecho, hasta el mismo Natanael, cuando Felipe se le presenta, Jesús a Felipe dice que lo halló, que me gusta la palabra esa de hallar. ¿A ti te halló el Señor? ¿Te halló o estás disperso, estás distraído, estás en tus cosas, estás ensimismado? Y no, porque Dios nos persigue,
Amén. Y qué bueno que nos halle, como halló a Felipe, y Felipe rápidamente se encontró con Natanael y dijo, mira, hemos visto al Mesías, he visto al Mesías. Solamente le dijo, sígueme. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y no porque menospreciara Natanael Nazaret, sino porque era una ciudad pues casi desconocida e insignificante. Natanael era de Canaán de Galilea, era como más... Y aun siendo israelitas y siendo judíos, pues no era muy conocido. Era hijo de José, un carpintero de allí. Pero en cambio Dios escoge a María, y la engendra el Espíritu Santo, ¿sabes? La divinidad, y ahí nace el Mesías, que luego tuvo que nacer en un pesebre también, aunque fue a Jerusalén, en un pesebre allí, entre animales. Y Dios escoge a Jesús de esta manera. Y yo creo que cuando Jesús, hecho hombre, se codea con los suyos, con los mismos que no le recibieron, pues lo hace de una manera humilde, sencilla, ¿verdad? Y por eso, donde hay necesidad, ahí acude. Donde hay enfermedad, ahí acude el médico. Y allá donde aquellos que están perdidos son hallados los que le reciben, los que abren la puerta de su corazón. Y por eso Dios está con nosotros, porque un día abrimos la puerta de nuestro corazón. Él quiere habitar en nuestro interior, en el contenido, no en el continente, no en el pellejo, no en lo exterior, no en el cuerpo exterior, sino en lo interior, porque Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí ve la necesidad. Y desde ahí tiene que ser nuestro clamor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Así que abramos la puerta de nuestro corazón. Hay algunos que a lo mejor les pasa la oportunidad y no la abren, y les vienen desastres, situaciones complicadas y siguen sin abrir la puerta de su corazón, pasan de largo. Algunos escuchan el mensaje y bueno, quizás se asombran de las maravillas, de los testimonios, pero no acaban de recibir esa fe, recibir ese quebranto, de verse uno mismo reflejado en esos testimonios y decir, necesito a Dios en mi vida, y darse la vuelta y abrir la puerta para que Cristo entre. Porque a veces Cristo nos va persiguiendo y no nos viene de frente, nos persigue por detrás, ¿sabes? Allá aquellos que más necesitan. Amén. Quería compartirles en Juan 2:1 el primer milagro que hizo Jesús. Y no lo hizo para exhibirse, no lo hizo de esta manera. Por eso deben de ir acompañados los milagros, las señales, para que sea palabra de Dios y poder. Y a nosotros nos tiene que ir acompañado esto. Si nosotros decimos que Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros, que es palpable, visible, como les dijo a estos hermanos, a partir de ahora a Natanael le dijo, veréis el cielo abierto y descender los ángeles, bajar y subir, ¿sabes? Vamos a ver las maravillas de Dios. Y eso es lo que nos tiene que acompañar, porque eso es lo que nos hace que nuestra fe crezca. Amén. Para aquellos que creen, claro. ¿Tú crees a Dios? ¿Tú crees a Jesucristo? Pues esas señales te tienen que acompañar. Y entonces en Juan 2:1 dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y Jesús les dijo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre no se lo dice como para haz un milagro y convierte el agua en vino, sino es como dice, ayúdame y busca vino porque se ha acabado. Parece ser que la boda era de parientes, pues ya la mamá había sido invitada, y de esta manera pues parecía que le pedía ayuda. Pero Jesús le dijo, tú fíjate, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. No de una forma despreciándola, sino al revés, respetándola. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahí es donde ya esa madre de alguna manera sí que le invita a que haga ese primer milagro público, que se manifieste la presencia de Dios públicamente. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La fe de los discípulos fue aumentada por aquel milagro. No lo hizo, como he dicho antes, para exhibirse, sino el propósito era manifestar el poder de Dios, manifestar la gloria de Dios. Amén. Y esa fue la transformación de agua en vino, no solamente un vino corriente, ¿sabes? De lo ordinario a lo extraordinario, al mejor vino. Mejor vino que se asombró el maestresala porque dijo: la había reservado al final. Normalmente aquí todos se embriagan, empiezan a beber, y entonces ¿no te suena eso? Y ya empiezan a meter el vino de garrafón, ¿sabes? Para que la gente siga la fiesta, pero, ¿sabes? Nos dan gato por liebre. Pero Jesús convirtió aquel vino en lo mejor, y ese vino representa el gozo. Ese vino representa la transformación del lamento, del lloro, en baile, en alegría. Y Dios, cuando transforma nuestras vidas, las quiere transformar de esta manera. Y esto debemos de experimentar. Date cuenta que hay muchas veces que hay vinos que son aguados, ¿verdad? Con agua, de fracasos, de historias, situaciones que quieren pues poner tropiezo a nuestras vidas en esa conversión, en ese principio que es difícil. Pero como dice la palabra de Dios, la postrera gloria será mayor que la primera. Y lo que he aprendido en el Señor es que, y lo he aprendido en este ministerio también, el discipulado es de comenzar con lo que tienes. Así llegué a este ministerio, con una mano delante y otra detrás, y aprendí a ir ligero de equipaje y arrancar a trancas y barrancas. Y de esta manera es como Dios obra en nuestras vidas y quiere obrar. Es como el nacimiento de un río, hasta que luego ya el río se hace mayor. Tiene esa dificultad, empieza con un hilito de agua, pero va buscando, tropezando, saltando por las piedras y encontrándose muchos obstáculos. Y así es el nacimiento, el nuevo nacimiento en el Señor. Amén. Te quiero compartir esto para que no nos desesperemos y permanezcamos en la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en cada uno de nosotros, en los creyentes. Amén. Para que se produzcan estos milagros. Los milagros tienen que ir acompañados. Y el primer milagro eres tú. Si tú has sufrido una transformación de vida por Dios y has tenido esa comunión, esa relación, y Dios ha hecho ese milagro en tu vida, eres el primer milagro. Pero Dios quiere seguir haciendo milagros y quiere que las señales nos acompañen. Amén. Y cuando prediquemos el Evangelio y compartamos, también bañamos con la gracia del Señor, la misericordia de Dios y el poder de Dios. Por eso digo palabra y poder. Y eso manifestará de que Dios está con nosotros. No hará falta decirlo. Va a ser los demás que lo van a ver. Van a ser los demás que van a decir: ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿O qué tiene esta?
que yo no tengo, o qué hay ahí, ¿verdad? Es un poder mágico que viene de algún conjuro, es no sé, hay algunos que se creen que han hecho hasta pactos con el diablo, ¿verdad? Pero nuestro pacto debe de ser con el Señor, después de haber conocido su gracia y su misericordia. Amén. Entonces, hermanos, milagros públicos tenemos que ser, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y verás cómo vemos aumentar la fe de aquellos que creen, y tu misma fe va a ir creciendo. Amén. Así que ese era el propósito de Dios cuando convierte el agua en vino, para ser lo mejor, y sobre todo pues llamar la atención, pero no sobre sí mismo, no decir, mira, aquí está el Mesías, sino manifestando el poder y la gloria de Dios, como he dicho antes. Si leemos Ezequiel 47, que habla del río, el río de Dios, que sale de debajo del umbral. Ezequiel 47, 1 en adelante. Le está mostrando al profeta, ¿verdad? Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior para que tuviera visión de lo que estaba ocurriendo. Y fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y me volvió, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere, que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ese es el río de Dios. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces de numerosos como los peces del mar grande, que es el mar Mediterráneo en aquel entonces. Ahora hay mares más grandes y océanos. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Está hablando realmente de esas aguas de bendición, esas aguas que van siendo transformadas, como ese milagro, ¿sabes?, de la transformación del agua en vino. Aguas de bendición en aquellos que creen. Está hablando de la obra del poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y en mi vida. Está hablando en esa obra. Está hablando de que va de menos a más, cómo va creciendo el río y nos va cubriendo. Llegado un momento que ya no podemos hacer pie, para que nuestra confianza sea plena en el Señor, y dependamos solamente de Él.
Me estaba acordando cuando creo que era a Pedro también, que le decía, mira, cuando eras joven te ceñías y cogías y ibas a donde querías, ¿verdad? En esa juventud, en esa fuerza, pero cuando seas mayor extenderás tus manos y te llevarán a donde no quieras. Y a veces Dios nos va a llevar, ¿sabes?, a donde no quiere nuestro yo, pero hay que confiar porque va a ser lo mejor, va a ser lo mejor, va a ser la mejor bendición. Dios quiere usarte. Yo me gozo de ver a los hermanos que están ahora ahí en Venezuela, ¿verdad? Han estado trabajando y ahora de repente se han encontrado con este desastre, un desastre natural, que, bueno, ahí están ayudando en la medida que pueden y llevan palabra de aliento y llevan también el poder de Dios en sus vidas, queriendo dar el gozo, la alegría. Y ahí ves las vidas transformadas. Amén. No hace falta, yo que sé, hacer grandes cosas o manifestar grandes cosas para que se nos vea, sino desde lo más pequeño, de lo más sencillo. Amén. Y esa debe de ser nuestra conversión, hermanos. Una conversión genuina que al final va dando esas señales al paso. Y solamente dando nuestro testimonio, mucha gente puede abrir la puerta de su corazón. Puede abrir la puerta de su corazón porque nos acompañan esas señales. Amén. Así que no quieras hacer grandes cosas para el Señor del principio. Deja que Dios obre, que la obra del Espíritu Santo trabaje en tu vida como ese nacimiento de río hasta que llega a ser un río grande, un río que entra en los mares de este mundo y produce sanidad y da fruto. Amén. Gloria a Jesús. Si leemos Juan 7:37, lo confirma aquí, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed de este mundo, ¿sabes? De la sequía. Esa sed, ayer tenía tan sed, pues nos estaba dando el sol de cara, fíjate que es Villalba, pero aún así hacía calor. Que deseaba beber agua y se me caía por los lados, ¿sabes? O sea, me volcaba más el agua que podía tragar de la sed que tenía. Luego fui saciado, claro. Pues dice que el que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya nunca más tendrá sed. Como aquel pozo de Jacob, que bueno, era un pozo natural, un pozo que daba abundante agua, pero que al final también se podía secar como pozo natural que era. Pero los ríos de agua viva, los ríos que producen el Señor en nuestras vidas, al creer, pues produce ese río dentro de nosotros, que corre como río de agua viva para bendecir a muchos también. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando ya Cristo se va, entonces llega el Consolador, que es el Espíritu Santo, uno detrás de otro, ¿no? Y el Espíritu Santo está en medio nuestra. La manifestación del poder de Dios está en medio nuestra. Tú la ves, la aprecias, la palpas. Puedes decir: Dios está con nosotros, porque ha habido un quebranto, hemos abierto la puerta de nuestro corazón, lo hemos recibido, hemos aprovechado la oportunidad. Si no es así, aprovéchala, que no se pase el tiempo. Amén. Dios quiere estar con nosotros. Y como decía Moisés, si la presencia de Dios no está conmigo, de aquí no me muevo. ¿Sabes? Cuando ya está la presencia de Dios y yo lo vea, a lo mejor ya estaba allí, pero aún no la captaba. Pues entonces, porque la presencia de Dios está en todo lugar, hermanos. Está en todas partes, Él es omnipresente. Está en todo lugar. Ahora, hace falta que nosotros la veamos o no, la recibamos o no. Amén. Y quiero terminar en Marcos 16:15,
cuando Jesús les encomienda la gran comisión, después de aparecérseles, ¿verdad? Ya Cristo había muerto, había resucitado, pero antes de ir al Padre tuvo que tener allí unos encuentros con los más allegados, los discípulos, que eran los que tenían que llevar luego esa manifestación del poder del Espíritu Santo, esas señales que les iban a acompañar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Has experimentado ya estas señales? ¿Las has visto en otros hermanos y en la iglesia? Yo te puedo decir que en el ministerio de remar, en la obra de remar, las hemos experimentado desde hace ya mucho tiempo y seguimos viendo esas señales y esas manifestaciones que acompañan y deben de acompañar a los discípulos, aquellos que creen. Por eso te digo que palabra y poder. Y las señales manifiestan el mensaje de salvación del Evangelio, acompaña, no solamente palabra y letra muerta, sino estamos hablando de palabra viva y eficaz, que acompañan estas señales. Amén. Así que, hermanos, desea una conversión genuina para tu vida. Deséala y aprovecha la oportunidad. Recibe a Cristo en tu corazón. Abre la puerta para que entre y pueda obrar. Deja a la obra del Espíritu Santo que haga el milagro en tu vida. Amén. Y vas a ser instrumento de Dios para que muchos puedan recibir también su gloria y puedan convertirse. La postrera gloria será mayor que la primera. Amén. Que salgamos de aquí pudiendo decir: Dios está con nosotros, y que se haga real. Amén. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos persigues, Padre. Y gracias también hasta incluso por los momentos tan difíciles, que ahí es donde podemos llegar a ver la bendición de tu auxilio, tu socorro, de que tú estás cerca, de que tu presencia está, Señor, queriendo estar sobre nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos aquí. Bendíceles, Señor, y sigue trayendo esas conversiones, Señor, que nos podamos dar la vuelta, que aprovechemos la oportunidad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendice, hermanos.